gas, arrancamos. Saludo para todos los seguidores del canal de Gastón. Y nada, capaz que este video lo voy a también subir en mi canal. Y para que no se haga muy largo, arrancamos. Varias situaciones y varias personas que me ayudaron. Pero la primera persona que como que me ayudó más fue mi hermana, la mayor. Y ella me dijo, sí, mandá a las agencias, mandá mensaje y eso. Y al mismo tiempo me consiguió un contacto para como un photoshoot. Y ahí fui al photoshoot, fui a la sesión de fotos y el fotógrafo me dijo que me quería hacer otra vez otras fotos y hicimos más fotos y esas fotos las mandé a las agencias y dos agencias me dijeron que sí y me quedé con una y creo que había mandado a 3 agencias y 2 me dijeron que sí. Me quedé con una y después conocí a Gas y con Gas también. Gas tenía muchos seguidores en el Instagram y me ayudó mucho con el Instagram y también mucho con que la gente me conozca y hicimos muchas fotos con él y quedaron muy buenas las fotos y con las fotos él también me ayudó como a arrancar y todo eso, fue uno de los primeros fotógrafos con los que trabajé. Y bueno, después cuando ya también al mismo tiempo que en la agencia empecé a trabajar con algunas marcas, algunos sí, fotógrafos, estilistas, con muchas producciones. Ciudad, Shanghai, China. Es una ciudad increíble. No, es masivo, todo pasa perfecto, muy rápido. Dentro de todo hay bastante limpieza. No, increíble, es todo masivo, los edificios son masivos, es una locura la cantidad de plata e inversión que hay. Y como lugar así como más que nada país y cultura en el que estoy ahora en Bangkok, la verdad que la gente acá es muy respetuosa, el país tiene un montón de espacio libre, verde, la comida es un poco más barata que en Shanghai, nada, genial, un país increíble, Tailandia. Yo conocí algunos lugares, no es que conocí todo Tailandia, pero la verdad que es muy lindo y mucha naturaleza. Básicamente me mantengo con una buena alimentación, soy vegano y, o sea, vegano significa no como ningún derivado animal y lo otro, el cuerpo básicamente, y trato de hacer ejercicio varias veces por semana, entre 3, 4, a veces 5, pero depende de la semana. A veces cuando tenés más trabajo no puedes hacer ejercicio, capaz que salen 3 o 2, pero lo importante es conocer tu cuerpo y no es que es la noche para la mañana. Yo hice deporte toda mi vida, entonces para el que quiera arrancar y el que quiera hacer ejercicio, que arranque con poquito y que vaya haciendo progresiones, que tenga paciencia, todo es paciencia y perseverancia en lo que es ejercicio. Bueno. Lo que más me gusta es que conoces gente todo el tiempo y que viajas. Y lo que menos me gusta, me gustaría que sea mejor pago el modelaje. Otras profesiones son mejores pagas, pero bueno,
apuntamos a mejores laburos y cada vez estoy siendo mejor pago, así que vamos en progreso a eso. Pero al principio es como todo lo artístico. Pero no hay mucho que no me guste, por eso lo hago, porque me gusta. Al principio, o sea, yo empecé hace 3 años. Generalmente los modelos empiezan a tomar vuelo a partir de los 4 o 5 años de laburo, si es que quieren comprometerse con un trabajo más allá o para distinguirse en la industria. Pero yo creo que lo que por ahora que me distingo es mi cara no es común, no es típica belleza o típica como cara, ojos claros y pelo verde, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Mi cara es como ni muy comercial ni muy fashion, es como que está en el medio, pero puede trabajar muy bien en fashion y puede trabajar muy bien en comercial, por eso me estoy... Y lo más cool es ponerse ropa de la mejor, ropa increíble, como de alta costura. Decís, no, es increíble cómo se siente, que cuando la vestís no necesitas casi posar porque la ropa cae sola, la forma en la que tiene, te sentís muy cómodo. Sí, producciones de fotos muy grandes, eso me hace... Eso me pareció muy copado. Después he tenido otras experiencias en grabaciones para comerciales de televisión y eso, pero yo creo que lo mejor, lo más cool es hacer fotos para una editorial de moda. Lo más desagradable que seguramente me ha pasado es lo básico, que el cliente te trata como menos, te trata mal, o que el cliente se te quiere como insinuar o tirar encima, pero no cualquier cliente, tal vez a veces fotógrafos y eso y cosas así, pero no pasa casi nunca, no pasa seguido. Así que lo más desagradable que me ha pasado, sí, que el fotógrafo sea lo más desagradable es que el fotógrafo sea muy mala persona, que no tengas ganas de shootear, que vos estás en el shoot y estás haciendo las fotos y el fotógrafo te saca toda la energía, porque, o sea, todas las ganas de shootear porque te trata mal. Eso es creo lo más desagradable que me ha pasado. O sea, personas muy mala onda, y es difícil mantener un shoot y tener buena cara cuando alguien te está tratando mal. Así que... Me gustaría hacer desnudo artístico, nunca hice, pero tiene que, o sea, lo principal para el desnudo artístico es que tenés que tener mucha confianza con el fotógrafo, eh, pero después de eso todo sale bien, o sea, el cuerpo es el cuerpo. El problema... No pienso en eso, trato de no pensar, o sea, trato de no... Trato de no pensar en lo que no interesa para mi carrera o lo que no... O sea, la gente que piense lo que quiere y que si me desea que me desee, pero yo no estoy en esa frecuencia, básicamente, no conecto con eso. ¿Todo bien? Para mí, o sea, cada uno puede hacer lo que cada uno quiera hacer, o sea, yo no tengo ningún problema, yo soy totalmente abierto de mente y obviamente entiendo cómo es el mundo de injusto para la gente que piensa distinto, para la gente que es distinta. Entonces, yo a veces soy una de esas personas que como que tiene muchos pensamientos distintos y no sigo la corriente, entonces como soy siempre abierto y siempre tengo muy presente lo importante que es aceptar la verdad y la vida de cada uno, porque somos todos distintos, así que hay que aceptar, aceptación y amor, chicos. El alquimista de Paulo Coelho, Siddhartha. Siddhartha me gustó mucho. El libro Siddhartha. No me acuerdo ahora, el escritor es alemán, pero bueno, es el nombre del Buda, Siddhartha, con H, Siddhartha.
está muy bueno, habla de cómo la vida de un asceta que vivió en la época en la historia de Buda. Y nada, es más allá, no se trata del Buda, se trata de filosofía y como de autoconocimiento, de reflexión, pero es bastante profundo. Mi mayor anhelo es poder llegar a hacer todo lo que quiero hacer, pero sin perder el aquí y el ahora. Me encanta y quiero cada vez vivir más en el aquí, porque, o sea, uno está siempre pensando o las experiencias pasadas o lo que quiere en el futuro, pero la felicidad está en la capacidad de aceptar el ahora, o sea, ser valiente y decir, bueno, esto es lo que tengo ahora, ¿cómo lo disfruto? Estar vivo, activo y en paz. Bueno. No tengo una frase específica. No tengo una frase que es la que me guste más. Aquí y ahora es una frase que me gusta mucho. La mente miente. Just do it. No sé, algunas de esas. Hay algunas frases más estoicas, más filosóficas, pero ahora no me las acuerdo. Bueno, para alguien que quiere seguir la carrera de modelaje, yo le diría que no lo haga. No, mentira. Yo diría que lo haga si realmente lo siente, porque es algo muy, muy personal, no es que uno lo hace porque, no sé, le gustó y vio otro en internet y quiere hacer modelaje. Uno puede hacer modelaje como hobby de esa manera, pero si uno quiere hacer como carrera, como para solo trabajar de eso, o que eso sea su carrera principal, su ocupación principal, tiene que poner toda su energía en eso. Hay muchas cosas que aprender. Es un trabajo muy, muy competitivo y tenés que trabajar con vos mismo. No hay libros, casi no hay libros para decir, lees y aprendes cómo ser modelo. Y después, bueno, después es laburar y perseverancia, como dije antes. Así que... Y depende hace cuánto, pero vamos a ponerle a mi yo de hace 3 años. Sí, yo hace 3 años tenía 20. Paz. Quédate tranquilo, todo va a estar bien, relájate, disfrutá lo que tenés ahora. Ese es el consejo que yo le daría. Relax, todo va a estar bien. Disfruta lo que tenés ahora. Y es el mismo consejo que me doy ahora. Así que... por ser original, o sea, por ser yo. Simplemente por ser yo. O sea... si me gustaría que me recordaran por algo, es por la originalidad y por la excelencia. Por hacer bien mi trabajo, hacer bien lo que sea que haga. Eso, básicamente eso. Bueno, los estoy viendo, próximo video. Así que nada, espero que les haya gustado. Así que nada, Gas, gracias por la entrevista. Y nada, espero verte pronto. Para los que no saben, Gas está en México, así que nada. Ojalá pueda conocer México pronto. Un beso. Nos vemos, chicos.